Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast, Exploradores del Conocimiento, donde la ciencia y la educación se ponen en acción. Y hoy vamos a explorar lo que son los materiales cerámicos. Han acompañado al ser humano durante miles de años, desde las primeras vasijas de arcilla hasta las cerámicas avanzadas, utilizadas en transportadores aeroespaciales y superconductores cuánticos. Y te voy a platicar qué es todo eso. Primero empecemos con ver qué son los materiales cerámicos. Son sólidos inorgánicos no metálicos que están formados por compuestos como óxidos, nitruros, carburos o silicatos. Se caracterizan porque tienen una gran dureza, tienen resistencia al desgaste, pero son frágiles y tienen una capacidad de soportar grandes temperaturas muy altas sin perder sus propiedades. Su estructura básicamente se basa en enlaces iónicos y covalentes que son muy fuertes, lo que les da como resultado un material que tiene una red muy rígida y estable. Se obtiene mediante sinterización o cocción a altas temperaturas. Típicamente se hacen en hornos industriales que requieren entre 1000 y 1700 grados centígrados y este proceso permite que las partículas finas se compacten, se fusionen y adquieran alta resistencia. Gracias a esta química y este proceso de fabricación, los cerámicos están presentes en una enorme gama de aplicaciones. Como te comenté, no solo están en la parte aeroespacial, sino en la construcción, que pueden ser los ladrillos, las tejas, los mosaicos, la vajilla, el arte, la porcelana, y en tecnología avanzada como en blindajes, sensores, implantes dentales, turbinas, baldosas térmicas espaciales y los con superconductores cerámicos. Entonces, el rango de aplicaciones es muy amplio. Pero sus propiedades clave que te estaba mencionando, uno son la dureza y la resistencia al desgaste. Básicamente son muy duros, son de los más duros conocidos, y uno puede ser el carburo de silicio, el cual es SiC, que se utiliza mucho en lijas y discos de corte. Está un nitruro de boro cúbico, que es el segundo material más duro después del diamante, y es usado en herramientas para cortar metales. La dureza se debe a la fuerza que tienen sus enlaces y su estructura que es muy rígida. Pero a la vez que son muy duros, son muy frágiles. ¿Por qué? Porque no se pueden deformar como los metales. Los metales yo te había platicado que se pueden estirar, se pueden doblar y pues hacer láminas. Ellos pueden soportar los cerámicos mucha compresión, pero fallan en esfuerzos de tracción, ¿sí? Cuando los quieres alargar o estirar. Para impacto, cuando los quieres flexionar o cizalladura, cuando quieres hacer un tipo de corte. Cosa que los metales tienen esa propiedad. Digamos que son contrarios a lo que hacen los metales, pero esas propiedades les dan otras aplicaciones diferentes. También son fuertes aislantes térmicos y eléctricos. Esto quiere decir que como no tienen electrones libres, los puedes utilizar como aisladores eléctricos industriales, en baldosas térmicas o en fibras cerámicas para hornos. Y la otra propiedad que precisamente es la aplicación en hornos que te hablé es la resistencia a altas temperaturas. Muchos cerámicos pueden resistir hasta 1500 grados centígrados y hay algunos como el carburo de hafnio que aguanta hasta 3000 grados centígrados. Y sus aplicaciones, por ejemplo, en revestimiento para turbinas aeronáuticas, hornos metalúrgicos o escudos térmicos en naves espaciales. Y bueno, hay diferentes tipos de materiales cerámicos. Por ejemplo, los primeros son los productos de arcilla, que eso es lo más común que siempre ves, las ladrillas, las tejas, las vajillas, toda la cerámica artesanal, los productos derivados de terracota. Es la cerámica más antigua y más utilizada y la más conocida. Y luego tienes los que son los vidrios o las vitrocerámicas. El vidrio es muy común pues para ventanas, lentes, botellas. Y las vitrocerámicas son usadas en cocinas, recipientes resistentes al choque térmico, ciertas ollas que se utilizan en la cocina también. Y luego tienes lo que es la porcelana, que también es una cerámica fina que está hecha de caolín, cuarzo y feldespato. Y las utilizan mucho pues en vajillas que son premium, de lujo, aisladores eléctricos también, en prótesis dentales, por ejemplo, en dientes, baldosas blancas y durables. Y luego tenemos otra clase de cerámicos que son los refractarios, que son los materiales que te estaba platicando que aguantan temperaturas muy extremas, como para hornos, calderas o ladrillos refractarios. Y tienes otros cerámicos que son abrasivos, que tienen una gran dureza y que te sirven para herramientas de corte como el carburo de silicio o la alúmina. También sirven para lijas, herramientas de pulir. Y están otros cerámicos que son creados también, que son utilizados en ingeniería o aplicaciones más avanzadas. Por ejemplo, hay circonias estabilizadas que se utilizan también en implantes dentales.
Hay materiales llamados piezoeléctricos que son utilizados para sensores y ultrasonidos. Tenemos también superconductores cerámicos, que hay uno llamado muy famoso que es el cuprato de itrio, bario y cobre. Es un superconductor de alta temperatura porque funciona en temperaturas más altas que los superconductores clásicos, arriba de los 90 grados Kelvin, encima del punto de ebullición del nitrógeno líquido. Y son utilizados para blindajes ultrarrefractarios o también como catalizadores en el sector automotriz. Algunos ejemplos de los que te puedo hablar de los materiales cerámicos empiezan desde el Paleolítico, que estamos hablando de 25.000 años antes de Cristo. Los primeros objetos cerámicos son conocidos como las figuras de arcilla, que existieron en una época muy antigua. Hay civilizaciones chinas 2.000 años antes de Cristo hasta la actualidad que son la cuna de la porcelana y que es considerada durante siglos el secreto de Estado. No se sabía precisamente esas grandes vasijas de la dinastía Ming que tienen un característico azul cobalto. Hay delicados recipientes, por ejemplo, de la dinastía Song que tienen esmaltes muy detallados. Esta calidad de las porcelanas marcó estándares mundiales durante más de 1.000 años. Después, en la Mesopotamia y Egipto, estamos hablando de los 3.000 años antes de Cristo, existían también azulejos esmaltados mesopotámicos que decoraban los templos antiguos. En Egipto también los artesanos produjeron algo que se llamaba faenza y piezas cerámicas azules fabricadas con cuarzo triturado que eran un símbolo de lujo y divinidad. Y las culturas prehispánicas, estamos hablando como México, Perú y también en Centroamérica, la cerámica fue esencial en la vida cotidiana y en los rituales religiosos. Había vasijas policromadas mayas con escrituras jeroglíficas, cerámicas en Perú, famosas por sus retratos tridimensionales de personas y animales, o figurillas olmecas o modelos arquitectónicos hechos de barro. Y eso los puedes ver en museos. También en Grecia y Roma existió el material cerámico. Estamos hablando de 800 antes de Cristo hasta 400 años después de Cristo. Hay famosas cerámicas áticas negras y rojas con escenas mitológicas, ánforas romanas en las cuales transportaban vino, aceite, grano. Después, en la Edad Media y el Renacimiento, surgieron azulejos decorativos en España y Portugal. El Renacimiento italiano, que también tiene unos azulejos muy hermosos. Y hablando ya de la época moderna, desde la era industrial hasta el siglo XX, la cerámica saltó de la parte artística a la parte tecnológica. Entonces empezó a utilizar en aisladores eléctricos, en porcelana, en redes eléctricas, materiales refractarios en la parte metalúrgica, como te comenté, para hornos, ladrillos de fuego para hornos también de vapor. Y ya lo que es el siglo XX y siglo XXI tenemos los cerámicos avanzados. Surge un gran salto. Empezamos en los años 60 con los cerámicos piezoeléctricos, aplicaciones en la electrónica. En el 86 se descubrió la superconductividad de alta temperatura con los cupratos cerámicos. Después, desde el 80 hasta el 2011, la NASA empezó a utilizar baldosas cerámicas térmicas en sus transbordadores espaciales. Y hoy tenemos los cerámicos modernos en implantes, en motores aeronáuticos, sensores y materiales cuánticos. Esto es solamente un pequeño recorrido de todo lo que existe, porque aparte ahora están los superconductores cerámicos y materiales cuánticos, que son aplicaciones muy específicas. ¿Y esto qué es? Porque te hablé de todas las aplicaciones que empezamos desde los jarrones y los ladrillos. Ahora nos vamos a la época moderna. Los superconductores cerámicos y el salto tecnológico a lo que es la tecnología cuántica. Primero vemos que los superconductores cerámicos representan un descubrimiento sorprendente en la física del siglo XX. A diferencia de los superconductores tradicionales, que era el mercurio o el niobio, existen ahora temperaturas muy cercanas al cero absoluto, los cuales son de estos materiales superconductores. Son temperaturas por encima de los 90 grados Kelvin, lo cual abre la puerta a aplicaciones reales y muy escalables. Entonces tenemos estos materiales que son de las familias de los óxidos de bario, itrio y cobre, que su fórmula química es YBAQ3O7. Son materiales llamados cupratos cerámicos, que es un superconductor basado en capas de diferentes óxidos de cobre que permiten que la electricidad fluya sin resistencia. Y esto nos abre la puerta a la superconductividad. Un conductor normal, parte de la energía eléctrica se pierde en calor debido a la resistencia. Pero como el superconductor no tiene esa resistencia, pues entonces desaparece y permite que la corriente circule sin pérdidas, sin calentamiento y de una manera más indefinida.
generando además efectos cuánticos como la levitación magnética. Y por ejemplo, los cupratos cerámicos son muy especiales, pero ¿por qué? Porque tienen una estructura llamada laminar que está hecha de diferentes capas que funcionan casi como pistas cuánticas para los electrones, algo así como una superpista en la que ellos pueden viajar libremente. Estas capas de óxido de cobre son las responsables directas de la superconductividad, y mientras que el litio y el bario se ajustan el espaciado y la carga del material. También se tiene una cantidad de oxígeno específica que determina si el material activo o no su estado superconductor. Eso suena como muy complejo, solo te estoy dando una base de lo que es. Este comportamiento no se explica de todos los modelos plásticos, por eso los cupratos han sido considerados unos materiales que merecen ser estudiados y muchos físicos modernos los están estudiando actualmente porque se están encontrando aplicaciones muy buenas. Entonces, aunque todo esto te suene muy teórico, ya está estas aplicaciones reales y esos superconductores cerámicos están en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, ya existen algunos trenes de levitación magnética. Estos trenes se generan, básicamente pueden ir sin fricción con velocidades que pueden superar los 500 kilómetros por hora. También tenemos las nuevas imágenes de resonancia magnética, el MRI, que le llaman en inglés, que son campos magnéticos estables y poderosos que requieren las máquinas y se generan con bobinas superconductoras. También se tienen líneas eléctricas sin pérdidas con estos materiales que pueden transportar electricidad con una gran eficiencia. Y también existen aplicaciones en sensores cuánticos en electrónica avanzada para detectar radiaciones, sensores ultrasensibles o precisamente en computación cuántica. La verdad es que las aplicaciones pueden ser infinitas, muchas ya están siendo utilizadas y otras siguen en proceso de investigación. La verdad es que los superconductores cerámicos son muchos, en muchos sentidos, la puerta de entrada a la tecnología cuántica del futuro que tendremos en algunos años. Nos permiten imaginar esos trenes que pueden flotar, ciudades con electricidad sin pérdida, o sensores capaces de detectar señales casi imperceptibles, o computadoras cuánticas que puedan ser estables. Ahorita uno de los retos de la computación cuántica precisamente es alcanzar temperaturas muy bajas cercanas al cero absoluto. Pero claro, esa investigación que está en proceso en algún momento será en realidad en el siglo XXI. La verdad es que los materiales cerámicos son parte de nuestra vida del pasado al presente y son materiales que tienen aplicaciones muy importantes en el futuro. Han evolucionado desde las primeras vasijas de barro hasta materiales superconductores, blindajes y en vehículos supersónicos. Son un ejemplo perfecto de cómo la ciencia de materiales transforma civilizaciones primero como herramientas básicas de supervivencia para la alimentación, después para herramientas de corte y aplicaciones industriales electrónicas, hasta componentes tecnológicos actuales que van a permitir explorar el espacio y tener computadoras y electrónicas que van a cambiar nuestro futuro. La verdad es que te agradezco mucho haberme acompañado en este episodio de Exploradores del Conocimiento, donde la ciencia y la educación se ponen en acción. Si te gusta, compártelo y sígueme en redes y cuéntame qué otro tema te interesaría saber y que yo hable de materiales. A mí me encanta esta área y me interesa mucho platicarte de este y muchos temas más. Nos vemos en la próxima.